El matadero, autor Esteban Echeverría. Lo escribió hacia el año 1840. Esta historia transcurre en la ciudad de Buenos Aires durante la Cuaresma, una época en la que la religión católica ordena un ayuno y abstinencia de alimentos y sobre todo de carne, donde llega una gran tormenta que desbordó el río de la Plata. Esa inundación provocó la falta de novillos en la ciudad, en donde era gobernada por el restaurador. Sus seguidores políticos, los federales, culpaban a sus opositores, los unitarios, del individuo y de la falta de carne. La situación empeoró. La raíz de la situación es que el restaurador ordenó enviar 50 novillos al matadero. La primera res que sacrificaron va completa para el restaurador, como forma de agradecimiento por su generosidad. Y así todo empezó a crearse como un ambiente grotesco por las peleas entre las personas que querían llevarse su ración de carne. Lo que representa en sí el matadero es que representa como un ambiente político de Argentina durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas y simboliza el clima de la política del país, tomando lugar en un matadero vacuno en Argentina en los años posteriores a la Revolución de Mayo. Durante el gobierno de Rosas, los trabajadores del matadero, que son federalistas, lo detienen y lo interrogan. El joven unitario mantiene una actitud desafiante y digna mientras defiende su ideología. El matadero representa a Argentina, mientras que la matanza dentro del matadero representa los frecuentes asesinatos de los miembros de la oposición durante el régimen de Rosas. Echeverría trata en su historia manifestar su espíritu rebelde que está en contra del gobierno de Rosas. Es un relato que es considerado un cuento que debate sobre el género del relato y nos hace reflexionar la política que representa, y por otra parte que el texto está basado en hechos históricos. Echeverría emplea una forma de expresar su enfado e indignación con la realidad que vivía en esa época, que fueron muy atroces, como por ejemplo la Cuaresma y el consumo de carne, o la manera de actuar de los federales. La dictadura de Rosas exploraba esta manera de ejercer una política económica y social sobre la gente de Buenos Aires. Su régimen aterrorizaba a la población. Durante 23 años de tortura y asesinatos políticos, el gobierno rosista hacía mucho daño al progreso del país. Solía destruir nuevas ideas y teorías políticas, nuevas que podrían hacer progresar al país en forma deseada. Muchos jóvenes cultos de la época estaban completamente en contra de la violencia de Rosas y muchos de ellos apoyaban los ideales de la oposición. El matadero nos muestra la pérdida del individuo y la barbarie de la masa federal. El cuento es como una metáfora que anuncia, ya prácticamente por su título, a la Argentina dominada por Rosas, un sanguinario dictador que es equiparado prácticamente como el matadero, a donde van las reses indefensas a su encuentro con la muerte. La primera parte se construye
con un gran detalle el ambiente del matadero, sin ser obvios por los detalles crudos y desagradables. Y en la segunda parte describe a un Buenos Aires desolado y cubierto de sangre. El de Rosas y sus secuaces, quienes para retener el poder no vacilaron en convertir su nación en un matadero vacuno y un sacrificio. El joven unitario representa a un matadero vacuno que hacía sacrificios. El joven unitario representa a la joven generación del romanticismo. El degüelle del niño puede en sí relacionarse con el derrocamiento de los gobernadores de la provincia, y el inglés hace referencia a la xenofobia propia del gobierno. Por ejemplo, si la fuerza y la violencia bestial, esas son nuestras armas infantes. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como nosotros. Deberías andar como ellas en 4 patas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran opositores, que propagaban a puñal la Federación Rosista, y es difícil de imaginarse que estaba en un matadero vacuno un sacrificio. El joven unitario representó a la joven generación del romanticismo. El degüelle del niño puede relacionarse con el derrocamiento de los gobernadores de la provincia y hace referencia a la xenofobia propia del gobierno. Por ejemplo, si la fuerza y la violencia bestial, esas son nuestras armas infantes. El lobo, el tigre y la pantera también son fuertes como nosotros. Deberías andar como ellas en 4 patas. En aquel tiempo, los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a puñal la Federación Rosista, y no es difícil de imaginarse que esta misma saldría de sus cabezas y sus cuchillas. El gobierno de Rosas era como que gobernaba en ese momento, y prácticamente tenía la ideología de que todos los que se oponían serían castigados. Mencionando la gestión de Rosas, hay como un objetivo permanente que es el restaurador, la figura en la que se centraba el odio de la oposición y su amistad incondicional con la Iglesia, que lo excluía a Rosas de los procesos más difíciles de cumplir, porque Echeverría en su libro exclama esto: cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave al poder abarcador y totalitario de Rosas, porque en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin un restaurador. Él quería mostrar de cómo se operaba políticamente en esos años y de cómo utilizaban la fuerza brutal física, y por lo que se desconocía prácticamente la razón. Las alegorías. El matadero simboliza a Buenos Aires como sede del autoritarismo y la violencia del poder. Los novillos, que representan a la masa que es el pueblo, que se sometía a la voluntad del gobierno sin prestar oposición, y van al matadero sin rebelarse.
La inundación, que muestra cómo se encontraba la nación hundida en el barrio, que funcionó desde la ideología de Esteban Echeverri y desde su intención de hacer una denuncia en contra del gobierno de Rosas. Los carniceros, que representan a la mazorca, el brazo y arma de Rosas. La casilla del juez, la sede del gobierno. El degüelle del niño, que puede permitir a las ejecuciones públicas que realizaban el rosismo por medio del degüelle y su exhibición en lugares públicos como un modo de advertencia, y se podría referir al derrocamiento de gobernadores de la provincia teniendo en cuenta la expresión de rodaron cabezas. El mataciente, que es el sacerdote que llevó a cabo el sacrificio. Su nombre es simbólico, o sea, el hombre significa, por un lado, el que mata lo perfecto. Podríamos decir que el romanticismo es lo perfecto para Echeverría, pero también el perfecto asesino, el que tiene la licencia para matar. Que en ese tiempo los que tenían la licencia para matar, ahí eran los sacerdotes y los verdugos.